Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hola, ¿qué tal? Este es el primer podcast del año 2020. Así que igual un poco tiene algo más especial, ¿no? Bueno, para este podcast quiero hablar sobre un tema del cual había escrito al final en la última semana del año pasado, que es sobre cálculo lambda eh, y sobre lenguajes funcionales específicamente. Saber, o sea, tratar de explicar qué es el cálculo lambda, por qué es importante, en qué casos es útil aprenderlo y cómo eso afecta el aprendizaje de esto, el, el poder afrontarse de manera adecuada al aprendizaje del paradigma funcional, ¿no? Que engloba una enorme cantidad de lenguajes funcionales. Entonces, este podcast va a tratar un poco de eso. Bueno, entonces para empezar a tratar de definir lo que es el cálculo lambda, tenemos que viajar un poco en el tiempo, o sea, al siglo XX, cuando estábamos en los inicios de la computación. eh, Hay dos modelos teóricos que rigen la computación actual. Uno es el tema creado por Alan Turing, que es su máquina de Turing, que es básicamente un modelo abstracto de cómo realizar una computación, o sea, cómo realizar un algoritmo, una secuencia de pasos para resolver un problema. Y él demostró formalmente, o sea, usando herramientas matemáticas, que eso era posible. Posteriormente, décadas después, algunas de sus ideas serían ocupadas en la construcción del primer computador y todo el tema de la arquitectura de computadores, la parte de hardware, ocuparían algunas de sus ideas y sin lugar a dudas también esas ideas serían eh, la base de lo que es el software, de la programación. Ese es un modelo. El otro modelo es liderado o fue desarrollado principalmente por Alonso Schur. Alonso Schur fue el creador del cálculo lambda, allá por la década de los 30. 1935-36 saca el paper donde él presenta el cálculo lambda, que es una notación formal, o un sistema formal, o un lenguaje formal, como se quiera llamar, que primero tenemos que hacer la diferencia que no es un lenguaje de programación. No es un lenguaje de programación primero porque en esa época no existía el lenguaje de programación como tal. No habían computadores como tenemos hoy en día, donde nosotros tenemos un software, escribimos y lo ejecutamos en un computador, un hardware. Era solamente un lenguaje formal, una notación matemática que permitía hacer funciones computables. Funciones computables no significa que hay que tener un computador físico, un hardware para llamar las funciones computables, sino que son una forma matemática de realizar una secuencia de pasos para resolver un problema. Ahora, la diferencia que radica principalmente con la máquina de Turing, es que aquí ocupa componentes como, por ejemplo,
la recursividad. La recursividad es fundamental en, en el cálculo lambda. Entonces, y además, tiene, no existe el concepto como tal de mutabilidad, o sea, cambio de estados de memoria. Esto quiere decir, a pesar de que en el cálculo lambda el concepto de memoria obviamente no existe, porque ese tiempo no existían los computadores, quiere decir que una función eh, con los mismos inputs va a retornar siempre los mismos outputs, ¿vale? Es tan simple como eso. O sea, yo le paso una función, un valor cualquiera, numérico, y siempre me va a tener que retornar el mismo output, que puede ser otro valor numérico. Entonces no existe en un estado algo que cambie en el interior de esa función. Como sí ocurre, o sí puede ocurrir en una máquina de Turing, por ejemplo, que es, de hecho, lo que inspiraría a la creación de los lenguajes imperativos, ¿no? Lenguajes imperativos son los lenguajes que conocemos la mayoría de las veces. Son, por ejemplo, el lenguaje C, el lenguaje Pascal, Python también imperativo. Es decir, tenemos una secuencia de pasos que se van ejecutando línea a línea y que puedo tener una variable, y esa variable la puedo cambiar de valor en cualquier momento. Y esos cambios de valor en una variable son cambios de estado en la memoria. Entonces, eso puede generar algunos tipos de problemas, principalmente si queremos hacer computación paralela y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Ese era el modelo un poco el modelo de Turing. El tema del cálculo lambda, como había dicho, utiliza la inmutabilidad, o sea, no existen cambios de estados internos dentro de la función y aplica mucho la recursividad. Entonces, esta notación formal lo que nos hace es darnos un aparato lógico para hacer funciones computables, ¿vale? Es ahí cuando años después eh, aparecería un lenguaje llamado Lisp, que es un lenguaje que es el primer lenguaje que fue catalogado como lenguaje funcional. Se llaman lenguajes funcionales porque, claro, la base del cálculo lambda son funciones. Este lenguaje Lisp fue creado por John McCarthy. Curiosamente, de hecho alguien me corrigió en ese documento que escribí, que es una introducción al cálculo lambda, que yo había mencionado que John McCarthy cuando creó Lisp se había inspirado en el cálculo lambda. Curiosamente averigüé y claro, no se había inspirado en el cálculo lambda, sino que él había leído sobre el cálculo lambda, pero no fue una implementación del mismo. No fue que haya tomado la parte teórica del cálculo lambda y ahora lo voy a transformar en un lenguaje de programación. No, sino más bien fue una cierta... tomó pequeñas cosas, algo lo influyó, pero no fue basado en el cálculo lambda, propiamente tal. Ahora, curiosamente, él mismo, John McCarthy, eh, afirma, y lo dice, de hecho en el documento lo cito, en el libro donde él escribe sobre la historia de Lisp, dice, yo no me influencié para crear Lisp en el cálculo lambda, pero si alguien hubiera tenido esa intención, seguramente hubiese llegado a un lenguaje muy similar a Lisp. Entonces, claro, es lo que quiere decir básicamente que sí hay algo que tiene mucha base en el cálculo lambda también. O sea, si alguien hubiera querido implementar ya a la práctica el cálculo lambda, también hubiera llegado a Lisp o algo muy similar a Lisp. Entonces, dicho esto, tenemos este modelo de computación creado por Alonso Chur que se llama cálculo lambda, que de ahí deriva lo que es la famosa y que ha tomado mucho peso, mucha importancia en el último tiempo, que es el paradigma funcional. El paradigma funcional, que agrupa una gran cantidad de lenguajes, entre ellos Lisp, Scheme, Haskell, Scala, em, el mismo Racket, que de hecho el documento que escribí yo ocupo Racket para, para hacer la introducción al cálculo lambda.
y muchos otros lenguajes eh, mainstream que todas las personas o programadores conocen como Java, C++, en sus últimas versiones han agregado componentes de lenguajes funcionales. Entonces la pregunta que uno se podría hacer es ¿por qué la programación funcional hoy en día es tan importante? ¿Por qué todos los lenguajes, incluso los lenguajes que no nacieron con la idea de ser lenguajes funcionales, han incorporado en sus nuevas versiones características funcionales? De esta que habíamos mencionado anteriormente como la inmutabilidad que propone o que proporciona el cálculo lambda desde su origen. Bueno, una de las cosas principales es que hoy en día los sistemas requieren de paralelismo. Paralelismo es básicamente distribuir la computación, o sea, tener algoritmos que funcionen en múltiples cores de un CPU. Y para eso, eh, al ocupar lenguajes que no son funcionales, esos lenguajes no funcionales, imperativos, tienen en su base el concepto de variable. El concepto de variable, en su esencia, en los lenguajes imperativos significa que yo puedo declarar una variable y esa variable puede cambiar de estado, o sea, puede cambiar de valor en el tiempo de ejecución de ese programa, ¿no? Entonces, para yo hacer un algoritmo que sea paralelo o concurrente, o como distintos mecanismos asíncronos, yo voy a tener que tener algún mecanismo de coordinación para que esa variable no genere un problema como data race, eh, deadlock, que son básicamente cuando un estado está corrupto y el programa se cae básicamente porque trata de entrar en el mismo momento. Dos hilos, por ejemplo, tratan de actualizar el estado de una variable en el mismo momento, entonces eso no está permitido y se cae el programa. Y esos problemas nacen porque está en un contexto de un paradigma imperativo, ¿no? Del modelo de Turing, que permite ese cambio de estado en las variables que están definidas. Entonces, como necesitamos tanto paralelismo, tanta concurrencia, porque ahora necesitamos tener mucho más poder de hardware y queremos hacer algoritmos mucho más rápidos, más eficientes, necesitamos sacarle provecho al hardware. Es así como el cálculo lambda y todos sus derivados de lenguajes funcionales proveen un mecanismo en el cual no existe el concepto de variable como tal. Básicamente uno define una variable, por así decirlo, pero es constante totalmente en el tiempo. Esto quiere decir que si yo defino una variable x con el número 1, esa variable x siempre va a ser 1. En los lenguajes operativos podríamos decir que es como declarar una variable que es constante, como si pudiéramos declarar todas las variables siempre son constantes por obligación. Bueno, la programación funcional trata de eso por defecto. Todas las variables son constantes, son inmutables. Esto quiere decir, la inmutabilidad significa que yo cuando defino una variable, esta no puede cambiar de valor en el tiempo, no puede mutar. ¿Ok? Entonces por eso es inmutable. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y cómo hacemos computación, algoritmos con variables que no cambian en el tiempo? Bueno, esa es una de las cosas que permite la programación funcional, es que nosotros podemos hacer copias, ¿no? Que son copias muy eficientes. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una lista de números de 1 a 10 y yo quiero crear otra lista con los mismos números pero sumándole 1, ¿no? Entonces, si yo tengo la lista 1, 2, 3, yo quiero que esa lista aumentarle un número, un más 1 a cada uno de los elementos. Entonces sería 2, 3, 4, ¿no? Em, si yo en un lenguaje funcional no puedo modificar esa variable de esa lista, entonces ¿cómo lo hago? Bueno, generalmente lo que se hace es crear una nueva lista. Entonces siempre lo que uno va haciendo es crear nuevas cosas, una copia de lo anterior, pero siempre lo que fue creado principalmente con un valor se mantiene siempre en el tiempo. Esto está muy bien implementado, es muy eficiente, porque alguien podría decir, no, pero esto es costoso. No, en lenguajes funcionales esto está muy bien implementado, por lo tanto no existe un costo tan grande en la computación. Y al ser inmutable, nos permite ocupar, no existir estos problemas de data race o deadlock que tratan de
de acceder a un mismo espacio de memoria en el mismo tiempo, ¿no? Y genera un error. En cambio, a nunca ocurrir eso, a no ser necesario que una variable cambie de estado, nunca va a existir un deadlock, nunca va a existir un data race en un algoritmo paralelo en un lenguaje funcional. Entonces, esa es la base. Esa es una de las tantas ventajas. Bueno, hay otras ventajas también. Pero eso es una de las ventajas y de por qué hoy en día es tan importante los lenguajes funcionales en el contexto de, por ejemplo, de las aplicaciones que son de Big Data. Big Data, como algunos deben saber, es un concepto muy vago en algunos casos, pero lo que trata es que nosotros tenemos que tener cómo nosotros podemos manejar grandes cantidades de datos. Cómo podemos manejar grandes cantidades de datos y que puedan escalar en el tiempo. Crear aplicaciones que puedan manejar una cierta cantidad de datos, pero que en un año más pueden incrementarse el triple o más y el sistema siga funcionando de manera adecuada. Entonces, para aquello, uno puede ocupar distintos tipos de herramientas, distintos tipos incluso de metodología para cómo tratar los datos. Este concepto Big Data nace con las grandes compañías de tecnología, ¿no? Google, Amazon, Yahoo, porque fueron las primeras compañías en el mundo que se enfrentaron al problema de tener que manejar grandes cantidades de datos. Pero el concepto Big Data todavía es vago en el sentido que no hay una cierta franja, límite que nos diga, mira, desde estos datos en adelante se puede considerar Big Data y de esta cantidad de datos hacia abajo no es Big Data. No, no, porque no trata sobre una cantidad estática de datos o de espacio de memoria estático, sino que trata sobre cómo podemos escalar, cómo podemos manejar grandes cantidades de datos y no tan solo manejar grandes cantidades de datos, sino que también qué tipo de datos manejamos. Y y Big Data maneja cualquier tipo de datos que son no estructurados también. No estructurado significa, un tipo de dato no estructurado es que, por ejemplo, un video, una canción, son tipos de datos que en su estructura de byte, a nivel de byte incluso, no tienen un patrón predefinido, o sea, una estructura. Como si lo pueden tener archivos que tienen una estructura, por ejemplo, lo que se ocupa en la base de datos relacionales, ¿no? Que está todo muy definido por columna. La primera columna es un tipo de dato en particular, la segunda columna tiene otro tipo de datos en particular, todo está todo muy bien definido. Cada nuevo registro que yo agregue a una tabla de una base de datos relacional está definido. O sea, la estructura del archivo interno está muy definido. En cambio, en otros archivos como un JSON, por ejemplo, eso puede variar. En un JSON yo puedo crear un JSON que tenga dos atributos y en el siguiente JSON puede tener uno o puede tener mil. Entonces no hay una estructura, no es un archivo estructurado. En cambio, en otro tipo de archivo, como un CSV, por ejemplo, si yo creo cinco columnas, bueno, yo sé que la siguiente fila van a ser la misma estructura, separada por ejemplo por una coma, por lo que sea. Son archivos mucho más fáciles de tratar. Entonces Big Data también trata principalmente con archivos no estructurados. Entonces, por eso es que los lenguajes funcionales han tenido tanta importancia, porque la cantidad de gente que se necesita para trabajar en Big Data ha incrementado muchísimo. Y no está solo en Big Data, sino que toda el área de inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, requiere manejar grandes cantidades de datos. Entonces, cuando tenemos que manejar grandes cantidades de datos, y cuando tenemos la posibilidad, que años atrás no se podía, por un tema de que la tecnología no había avanzado lo suficiente en el tema del hardware, hoy en día con los servicios en la nube, yo puedo, con una poca cantidad de dinero, arrendar por una hora una super máquina y ejecutar un algoritmo y después apaga la máquina y me cobran, no sé, $1, $2. Entonces no es nada. Entonces eso anteriormente no era posible. Entonces como estas máquinas tienen, uno la puedes construir, estos hardware en la nube, uno la puede levantar, hacer un deploy con mucha cantidad de core del CPU, uno puede ocupar herramientas, lenguajes funcionales. De hecho, muchas de las herramientas de Big Data ocupan lenguajes funcionales, por ejemplo, Scala. Scala es la base de muchas tecnologías de Big Data, de por ejemplo Hadoop, Spark, tienen código en Scala. Y Scala es un lenguaje funcional también.
También es orientado a objeto, pero también es funcional. Entonces, es útil la programación funcional para este tipo de aplicaciones que requieren manejar grandes cantidades de datos por el hecho mismo, por lo que habíamos hablado anteriormente, que es el caso de la inmutabilidad, de no tener estos efectos colaterales que tienen los lenguajes imperativos, donde tenemos una variable, por ejemplo, global, y en algún instante del tiempo, en alguna de las tantas funciones que tenemos definidas, cambiamos ese valor de la variable y puede generar un gran problema en la ejecución de nuestro programa. Entonces los lenguajes funcionales tienen otro concepto que también es muy importante, que quizás es el más importante también sumado a lo que es la inmutabilidad, que se llama transparencia referencial, que trata sobre cómo yo tengo una expresión en mi código y yo la puedo sustituir. Y esa sustitución nos genera efectos colaterales en mi algoritmo. Esto quiere decir, lo mismo que hablábamos anteriormente, que estos efectos colaterales significan que yo puedo cambiar en cualquier momento, un instante de tiempo, el valor de una variable y puede generar un problema, puede generar una caída en nuestro código porque dos procesos tratan de acceder al mismo valor de memoria, actualizarlo con distintos valores. Entonces, eso genera un problema que en los lenguajes funcionales no ocurre. Entonces, esta transparencia referencial permite sustituir expresiones sin variar la semántica del mismo algoritmo. Entonces, yo puedo sustituir una expresión con otra y no ocurre nada, o sea, no hay ningún problema. Eso no es posible en el lenguaje imperativo. Entonces, este tipo de computación, el paradigma funcional que nace desde el cálculo lambda, es fundamental para entender la computación de hoy en día, que requiere cada vez más gente que se dedique a esto, que se dedique a tareas de Big Data, que ponerse a serio, estudiar cosas en serio, porque en realidad una de las cosas que muchas veces ocurre es que los muchachos y muchachas de informáticos que salen de la universidad y empiezan a hacer aplicaciones de facturación que no sirven para nada muchas veces, o no aprenden casi nada, requieren aprender, tienen que involucrarse en temas de actualidad que son más complejos. Y más, uno de los temas, una de las áreas que son bastante fuertes en esto es el Big Data. El Big Data es una cantidad enorme de tecnología, de herramientas y de lenguaje de programación también, en donde la programación funcional es un actor clave. Y yo creo que cualquier persona te podría decir eso, que la programación funcional es muy importante dentro de la creación de aplicaciones y de procesos, de pipeline, lo que tú quieras, en entornos de Big Data que tienen que manejar grandes cantidades de datos. Por todas estas cosas que hemos hablado, por toda esta necesidad de ocupar paralelismo, sacarle el mayor provecho al hardware. Entonces, dicho esto, ya hablamos un poco de la diferencia entre el modelo de Turing, que derivó posteriormente los lenguajes imperativos, y el otro modelo de Alonso-Schur, con su cálculo lambda, que derivó en lenguajes funcionales. Ahora voy a hablar un poco sobre los lenguajes funcionales. Hay muchos tipos de lenguajes funcionales. Primero, como dije anteriormente, el Lisp, que lo creó John McCarthy, que fue de hecho el primer lenguaje de programación, o por ahí, debe ser uno de los primeros, sin duda. Es un lenguaje basado en expresiones S. Expresiones S quiere decir, son ese tipo de... Si tú ves el código después, si nunca has visto Lisp, por ejemplo, que se deletrea como Lisp, puedes entrar a Google y ver un código de Lisp y te vas a dar cuenta que es muy diferente a C, a Java o cualquier lenguaje operativo. Es un lenguaje que uno lo puede ver extraño, pero es muy muy simple y se basa en paréntesis, agrupaciones de paréntesis, de las cuales uno va generando una cierta computación. Yo los invito a... Bueno, esta es una de las categorías de lenguajes funcionales, pero yo los invito a aprenderla, si no los conoces, a escribir un poco de código con ella, porque con ese tipo de lenguaje vas a entender un poco la esencia de la programación funcional. Ahora, Lisp, si es verdad, es un lenguaje muy importante en la historia de la programación.
Yo te recomendaría más ocupar uno de sus derivados, que están mucho más actualizados, que hay mucha más información, que hay muchos más tutoriales y que son muy similares a Lisp. Y uno de ellos es Racket, que deriva también del dialecto de Scheme. Scheme también es derivado de Lisp. Entonces está Lisp, después viene Scheme y después viene Racket. Entonces te invito a si no conoces la programación funcional y quieres aprenderla en serio, ver mi documento que está en mi página web, que lo publiqué el 1 de enero. O, bueno, no el último día de diciembre. Le hice una pequeña modificación después, pero ese documento de 15 páginas alrededor es una introducción al cálculo lambda. Es una introducción al cálculo lambda y con Racket. Entonces, Racket es una de las tantas categorías, una de las categorías de lenguajes funcionales derivados del Lisp. Entonces, ese documento te puede ser muy útil para entender la programación funcional. Ahora, no es el único tipo de lenguajes funcionales que existe. Ahora pasamos a la siguiente categoría. Hay otro tipo de lenguajes funcionales que son los lenguajes funcionales puros, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Haskell. Haskell es un lenguaje eh, funcional puro. ¿Qué quiere decir esto? Es que trata, no tiene efectos colaterales, no tiene side effects. Es decir, la computación te asegura que la computación que se realiza de manera paralela no va a asistir a algún cambio de memoria o algo que haga crash, o sea, que bote al programa. No va a existir nada que sea un efecto colateral, o sea, que un estado de la variable, una variable, cambie de valor y en un proceso, en un core o en otro proceso concurrente, exista un acceso eh, al mismo tiempo, etcétera. Y además Haskell es un lenguaje estáticamente tipado. ¿Qué quiere decir esto? Es que es un lenguaje que uno tiene que definir el tipo de datos acá en sus variables y a cada uno de sus, bueno, variables, hablo específicamente de funciones, ¿no? Los argumentos de la función, los inputs y los valores de entrada y los valores de salida de esta función. A diferencia de Leaf, de Scheme, de Racket, que por defecto no son tipados, no son estáticamente tipados, pero que sí, por ejemplo, Racket permite en su configuración agregar algún tipo, o sea, hacerlo estáticamente tipado. Pero bueno, Haskell es un lenguaje estáticamente tipado, como C, por ejemplo, uno tiene que definir el tipo de datos a cada variable, a cada función, el valor de entrada, el valor de salida, pero es funcional, totalmente funcional. Es un lenguaje muy interesante, es un lenguaje bastante que también se basa en el cálculo lambda, porque si uno ve la sintaxis, uno va a reconocer muchas cosas similares al cálculo lambda, y que yo también los invito a aprenderlo. Es muy interesante, es un muy buen lenguaje, no tan popular, pero que sí te hace mejor programador porque te hace pensar de manera diferente, como cualquier lenguaje funcional, dicho sea de paso. La tercera categoría son lenguajes que son, en su base, su nacimiento, son imperativos. Por ejemplo, Java, C, Samba, que han empezado a incorporar eh, características funcionales. Yo, bueno, por todas las ventajas que habíamos hablado anteriormente, pero mi recomendación es que ocupes de las primeras dos categorías. Ocupes Racket, por ejemplo, y ocupes Haskell, aprendas la programación funcional así. Ya que si aprendes la programación funcional desde el lenguaje imperativos, va a ser un poco un híbrido los algoritmos que vas a tener que usar, indudablemente. Entonces, si quieres programar totalmente funcional, Haskell, por ejemplo, es una excelente opción. Y la otra opción también es Racket, que viene de la familia de Lisp. Te va a hacer sin duda un mejor programador. Eso está claro. Y además, para cerrar ya el podcast, uno puede ver, o sea, la programación funcional lo que implica es que hoy en día cada vez más se necesita gente que trabaje en aplicaciones de Big Data. Uno ve los avisos de empleo, o sea, la gente que se está buscando y todos piden programación funcional, conocimiento en Big Data. Todo el mundo también de inteligencia artificial necesita gente que maneje grandes cantidades de datos. Y cuando quiere manejar grandes cantidades de datos, la programación funcional es una muy buena herramienta para poder hacer software para este tipo de desafíos, ¿no? Por todas las características
que mencionamos, como la inmutabilidad y todo ese tipo de cosas que nos permite hacer algoritmos paralelos y lo cual hace mucho el procesamiento mucho más rápido cuando tenemos un hardware más poderoso. Así que los invito a aprender la programación funcional. Yo creo que no va a disminuir su popularidad en estos años y va a ir creciendo. Si no me creen, pueden entrar a los sitios que la gente está buscando, postular a un puesto de software, ingeniero software, software developer, y se van a dar cuenta que mucha gente está buscando eh, gente que se va a Apache Spark, Hadoop, eh, todo Scala, por ejemplo, también, y todo eso se basa en la programación funcional. Y hay muy buenos salarios, hay muy buenos sueldos en aquello, entonces es una muy buena oportunidad. Yo creo que un programador que se diga programador tiene que saber algún lenguaje funcional, tiene que saber la esencia de la programación funcional. Y si quieres saber la esencia, si quieres saber la historia, vas a llegar tarde o temprano al cálculo lambda. Y para eso también está mi documento, el documento que está en mi sitio web, camilochacón.com, la parte donde dice diciembre. En diciembre hay un documento que se dice introducción al cálculo lambda usando Racket. Ahí es una introducción a la programación funcional, donde hago una parte teórica de cálculo lambda, además de usar una parte práctica con Racket, donde tenemos algoritmos, donde puedes tú descargarte Racket en tu computador e ir ejecutando el código que voy mostrando en el documento. Y es muy interesante, así que yo lo invito para entender en detalle la programación funcional y que vayas a ese documento, lo leas y yo creo que te va a gustar mucho si nunca has programado funcional ese modelo de computación. Por otro lado, después de eso podrías ir a Haskell. Haskell es un muy buen lenguaje. Es un lenguaje con tipo de datos, o sea, muy estáticamente tipado, muy interesante, que tiene una sintaxis diferente a Racket o a cualquiera de los lenguajes de la familia de Lisp, lo cual lo hace un lenguaje muy, 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 con mucha base matemática, muy desafiante. Entonces, te recomiendo tomar un lenguaje de la familia de Lisp, como Racket, después Haskell, y ya ahí aprender algún lenguaje de lo que tú probablemente cualquier programador ya sabe, Java, C++, y empezar a ocupar algunas de estas características funcionales dentro de esos mismos. Por lo demás, están todos invitados a enviarme cualquier tipo de email, ya sea de sugerencias sobre algún tema para hablar, alguna corrección, ¿por qué no? Alguna acotación, lo que sea. Insultarme si quieren también. Felicitarme, cualquier comentario es bienvenido. Y lo pueden hacer en mi sitio web, que es camilchacón.com, donde van a encontrar ese documento que mencioné de introducción al cálculo lambda usando Racket. Y hay otros documentos también sobre otros temas. Y bueno, igual está ahí mi mail, mis redes sociales, así que ahí me pueden mandar mensajes fácilmente. Entonces, para resumir todo esto, vimos lo que es cálculo lambda, que es el origen de la programación funcional, cuál es su equivalente o la otra contraparte, que es la máquina de Turing. Creo que no haberlo mencionado, pero teóricamente las dos son equivalentes, los dos modelos de computación, a pesar de que funcionan diferentes, pero son equivalentes. Em, y vimos sus ventajas y por qué eso es tan importante hoy en día en la industria. Así que cualquier programador que se quiera llamar programador de verdad va a tener que aprender programación funcional y programación funcional en serio. Y yo creo que ahí indudablemente vas a llegar al cálculo lambda y vas a llegar, si te gusta mucho la programación funcional, vas a llegar a Haskell seguramente. Y eso te va a transformar en un mejor programador. Porque la forma de pensar, la forma de desarrollar algoritmos que se derivan en la forma de desarrollar software, eh, sin duda va a mejorar tu capacidad de analítica y tu capacidad de resolver problemas. Así que los dejo en este primer podcast del año, bastante largo, yo creo pero yo creo que había muchas cosas interesantes por las cuales hablar. Y yo creo que cuando a alguien le gusta esto, uno puede estar escuchando esto mucho tiempo. Así que
Probablemente va a venir otro podcast futuro donde seguiremos ahondando en este mundo de la programación funcional. Pero también hay otros paradigmas. También hay otros paradigmas. Y la programación imperativa también tiene sus ventajas. Pero esas ventajas y los otros paradigmas como el paradigma lógico serán para otro podcast. Nos vemos.